en el mundo rural de Chile. Antonia Rivera es la directora ejecutiva de la Fundación Amulén, que desarrollan proyectos de acceso al agua potable en zonas rurales. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Para Fundación Amulén y para mí también es muy importante visibilizar lo que hacemos y visibilizar lo que está pasando en Chile, la realidad del mundo rural, porque muchas veces es un problema invisibilizado que se desconoce y que es importante que lo conversemos, que reconozcamos cuál es la importancia del agua y cuáles son las condiciones que viven las personas del mundo rural, las personas del campo en Chile. Entonces ahora les voy a presentar de eso y también de los proyectos que hacemos como Fundación Amulén para cortar esta brecha que se ve en el mundo rural. Primero que todo presentar a Fundación Amulén. La fundación nace el año 2012 con la misión de beneficiar o de encontrar una mejora en la calidad de vida de las personas más vulnerables de nuestro país, y esto lo hacemos a través del acceso a agua potable, reconociendo el agua como un elemento fundamental para la vida, pero también como una herramienta para la superación de la pobreza, como un recurso fundamental para el desarrollo rural de nuestro país. Entonces, primero vamos a revisar cuál es la mirada del agua rural en Chile, qué es lo que está pasando, cómo es el acceso al agua potable, y para eso es importante reconocer primero cuál es la situación en la ciudad, en el mundo urbano. Cuando nosotros en Chile hablamos de la ciudad, se reconocen grandes empresas sanitarias, empresas que abastecen de agua potable de un servicio continuo a miles de familias, donde cada familia tiene la oportunidad y privilegio de poder abrir la llave del agua a cualquier hora del día y sin miedo a enfermarse, por ejemplo, por tomar agua, sin miedo a no tener agua. De hecho, cuando en la ciudad se habla de un corte de agua, se arma todo un alboroto, son 2 horas, por ejemplo, sin agua potable, pero es una realidad que en el mundo rural es muy diferente. En el campo, en las zonas más apartadas, estas empresas sanitarias no tienen concesión, entonces los servicios de agua potable se desarrollan de diferentes formas. En el campo, entonces, la realidad se diferencia por la concentración de habitantes por cada pueblo. Se reconocen entonces las comunidades concentradas, las comunidades semiconcentradas y las comunidades dispersas. Aquellas comunidades concentradas son aquellas con 15 o más viviendas por kilómetro de red. Es decir, es un concepto que refiere para pensar en los costos que significa una inversión de construcción de la red, de instalación de cañerías, porque va a depender de cuántas viviendas hay en una superficie. Entonces, en el campo, hoy en las comunidades concentradas existe un 100% de cobertura de SCR o Servicio Sanitario Rural o APR, que es el mecanismo para tener agua potable en las zonas rurales. El 44,8% de las comunidades semiconcentradas tienen APR, y el resto, al igual que las comunidades dispersas, no cuentan con una conexión formal de agua potable y tienen que tener un abastecimiento irregular, es decir, fuentes informales como lo son el pozo, la vertiente, el camino aljibe, que muchas veces no cumplen con la calidad del agua, con la cantidad del agua, ni menos con la continuidad. Entonces, un servicio que tiene cortes a lo largo del año, que no asegura, por ejemplo, la cantidad o los litros por persona, y que muchas veces depende de la familia que está por detrás para tener una fuente de agua. La misma familia tiene que construir su pozo, tiene que acarrear agua de una vertiente, o el municipio tiene que entregar agua a través del camión aljibe. Entonces, en el mundo rural se forman dos grandes verticales. Por un lado están estas comunidades concentradas y semiconcentradas que tienen acceso a través de APR o Servicio Sanitario Rural, pero que igualmente se enfrentan a los cortes de suministro. Vamos a ver por qué se ven estos cortes. Y la segunda vertical, que es donde Fundación Amulén más enfatiza su trabajo, son aquellas comunidades semiconcentradas y dispersas que no cuentan con acceso formal de agua potable y tienen un suministro informal de agua, que nosotros como fundación le llamamos los carentes de agua potable, por las malas condiciones de acceso al agua. Entonces vamos a analizar estas dos verticales. En primer lugar, reconocer qué está pasando en el mundo de la PR o del Servicio Sanitario Rural.
Se preguntarán primero, ¿qué es un SCR o qué es una APR? Muchos de nosotros hemos visto a lo largo de la carretera o en el campo, en sectores más alejados de la ciudad, estas torres de agua que se conforman por una fuente de agua, un pozo, un río, y acumulan el agua en una gran torre para hacerla, para repartirla y distribuirla por las viviendas que componen la localidad. ¿De dónde nace el APR o el SCR? Nace un programa nacional del Ministerio de Obras Públicas que surge a raíz de los problemas sanitarios y del déficit de abastecimiento de agua en las localidades rurales. Esta iniciativa nace en 1964 con tres grandes objetivos. Primero, dotar de agua potable a la población rural, tanto en calidad, cantidad y continuidad, que son los tres indicadores que se miden para evaluar un suministro de agua. También para disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad originada por enfermedades de origen hídrico, y por último, para promover el desarrollo económico y social de las localidades atendidas. Entonces, un programa del Estado que ha venido a acortar esta brecha en el mundo rural y lo hace a través de la construcción de estos APRs. Esta es una imagen referencial de cómo se compone un APR, donde en primer lugar está la fuente de agua, que puede ser un sondaje, como un pozo profundo, una captación de un río, incluso una desalinizadora. Luego tiene una caseta de control donde están las bombas de impulsión, donde están los posibles tratamientos, la filtración, la potabilización. Y luego está la torre en un estanque elevado muchas veces para que otorgue la presión suficiente a cada una de las casas. Cada una de las casas tiene un arranque que tiene una conexión a través de redes, tiene su propio medidor que le permite evaluar el consumo que genera de agua mensualmente, y a la APR le sirve también para hacer el cobro de la boleta mensualmente. Estos APR son construidos por el Ministerio de Obras Públicas, pero son administrados y operados por las mismas comunidades. Las comunidades que tienen este servicio se organizan a través de comités o cooperativas de agua potable, donde el comité, por ejemplo, funciona como una organización social de carácter de junta de vecinos, donde se elige una directiva compuesta por presidente, tesorero y secretario para llevar a cabo las labores administrativas y comerciales del APR, lo que significa, en palabras simples, es administrar una pequeña empresa sanitaria, porque significa producir agua potable, significa repartir esta agua potable, significa hacer el cobro, significa reparar las fallas, significa atender a los usuarios que son los clientes, y todo esto en manos de la comunidad. ¿Cuál es la cobertura de agua potable rural? Esta se diferencia a nivel regional, donde a nivel nacional la cobertura alcanza más allá de un 50%, un 53% de la población rural cuenta con agua potable formal. Esto quiere decir que cuenta con una conexión a una APR y tiene la facilidad de abrir la llave del agua y que en teoría debería cumplir con los criterios de cantidad, calidad y continuidad. Pero vemos que, por ejemplo, las regiones de la macrozona sur, por ejemplo, la Araucanía es la más afectada, donde solo alcanza una cobertura del 28,8% a nivel rural, es decir, casi 30% tiene la opción de tener una conexión a una APR y el resto, el 70%, tiene que abastecerse de manera informal. La mayor cobertura la tiene la región de O'Higgins con un 86,2%, y esto principalmente se debe a que en el sur, en la macrozona sur, las comunidades son más dispersas, son familias que se fueron a vivir al campo, por ejemplo, son muy pocas viviendas por kilómetro cuadrado, entonces para el Ministerio de Obras Públicas es muy costoso generar esta inversión y tiene una rentabilidad social negativa, por lo cual no puede invertir en este tipo de infraestructura. Yo les hablaba de estos cortes. ¿Qué significa? Significa que el servicio se interrumpe y los vecinos prácticamente se ven afectados por estos cortes. Nosotros evaluamos a qué se deben estos cortes. Primero, hay que diferenciar que la gran mayoría de los cortes son no programados, es decir, ocurren sin previo aviso y sin la oportunidad de prepararse o de encontrar una solución de manera rápida, porque ocurren sin previo aviso, de manera no programada. Se debe principalmente a razones operacionales o razones externas, por ejemplo, a la falla de infraestructura. Vemos que muchos de los APR en nuestro país ya tienen más de 20 años, es decir, ya caducó su vida útil y requieren de cambio de infraestructura, de materiales para sus mejoras. Entonces, ya al tener más de 20 o 30 años,
empiezan a tener roturas en las matrices, se le echa a perder la bomba, e incluso los estanques también pueden tener desperfectos. La acción de los terceros, vemos que, por ejemplo, un camión, por ejemplo, puede romper las matrices por el peso de los camiones, terceros pueden intervenir las matrices haciendo robo del agua. También el bajo nivel de los estanques, hemos visto que APR ya se están enfrentando a tener que construir un nuevo pozo o a tener que racionalizar el agua en los meses más críticos. Entonces, estos niveles de agua bajan y en ciertas horas punta el suministro simplemente se corta. Por ejemplo, ocurre esto en las festividades como en Navidad, en Año Nuevo, y esto está afectando a las personas y usuarios de estos APR. Los cortes de electricidad es un tema también súper importante en el mundo rural, porque existen cortes de electricidad en el invierno, por ejemplo, con las lluvias, con los vientos, donde las empresas eléctricas no siempre se hacen cargo en el minuto del corte de electricidad, sino que pueden pasar horas o días para que vuelva a operar el sistema eléctrico. Y esto repercute en los APR, porque muchos de ellos no tienen respaldo con generador. Entonces, hasta un corte de electricidad se les corta directamente el agua. También otro de los cortes que son los programados, son las mantenciones programadas cuando los mismos operadores o directivas que está detrás del funcionamiento de la APR tienen que hacer una mantención, ya sea de limpieza del estanque, recambio de la bomba, ampliación de las tuberías. Entonces, estas mantenciones también se tienen que avisar y repercuten en un corte de agua, que al final todas estas razones de los cortes están afectando la continuidad del servicio. Pero también quisimos evaluar si estos cortes eran por factores climáticos, si era el cambio climático o la sequía uno de los factores primordiales o no. Y analizándolo se evaluó que solamente el 7,6% del total de los cortes se debe a factores climáticos, es decir, una minoría. El resto son aquellos que nombramos anteriormente, como las fallas, los bajos niveles de agua, la acción de los terceros, y en promedio el 22% de los factores climáticos son por sequía. El resto son otros factores climáticos como la inundación, los vientos y otras cosas que están afectando, pero este mapa nos informa que no solo los APR se enfrentan a la sequía como razones externas, sino que también tienen desafíos en su gestión, en su operación, porque están administrando una planta o una pequeña empresa sanitaria. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos en la gestión? Nosotros nos hemos acercado a las directivas de estos comités o cooperativas y hemos reconocido que para ellos la tarea de administrar una APR significa administrar una pequeña empresa sanitaria, desde la producción de agua potable, la distribución, el pago, atender a los usuarios, hacer las mantenciones, evaluar la calidad del agua, estar monitoreando los niveles. Todo esto significa y requiere de herramientas en el día a día. Pero además ellos se enfrentan a un soporte técnico ineficiente, son ellos mismos los que hacen cargo de todo, reciben asesorías de las empresas sanitarias. Ahora con la nueva ley, estas asesorías van a ser directamente de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, pero igualmente ellos son los que trabajan en el día a día, tienen una pega súper esforzada que requiere de su presencia o de su trabajo 24/7 para dar un buen servicio. Tienen que estar atentos a las fallas, y son personas que al final los mismos presidentes, tesoreros o secretarios lo hacen por vocación porque tampoco reciben un sueldo a cambio. Las fallas en infraestructura, con esto nos referimos a esta vida útil que está superando los APR, algunos ya fueron construidos hace más de 20 años, 30 años, y están empezando a romperse las matrices, a echarse a perder las bombas, y estas fallas son las que el mismo operador tiene que estar reparando en el día a día para no cortar el suministro. Muchas veces se dan cuenta que hay una falla porque los mismos vecinos reportan que ya está bajando la presión, que se quedaron sin agua o que están viendo aflorar una rotura. Entonces estas fallas también son un desafío para la operación de los APR. Estas fallas también a su vez ocasionan estas pérdidas, esta disminución de agua, donde el recurso hoy día viene a ser tan valioso que hay que estar súper consciente de que las pérdidas sean lo más chica posible.
También existen los robos por parte de otro usuario o los rebases de estanque cuando el pozo funciona y el estanque se rebalsa y también hay pérdida de agua. Siguen afectados por la sequía, pero como factor mínimo, el bajo acceso a información segura y confiable son ellos mismos los que evalúan, por ejemplo, evalúan el funcionamiento de la bomba, evalúan si es que hay buena estabilidad eléctrica para el funcionamiento de los equipos, pero muchas veces no tienen un acceso o un respaldo de información histórica. Muchas veces tienen que estar en el día a día tomando decisiones sin saber, por ejemplo, el estado de los equipos, el inventario de todas las cosas que ellos tienen. Entonces, al final, también se requieren de herramientas para que su gestión sea lo más fácil posible. Las bajas posibilidades de inversión, hoy en día los APR recaudan fondos por la cuota que paga cada usuario al consumir agua mensualmente, pero muchas veces estas cuotas solamente alcanzan para los gastos operacionales que significan el APR. Y el APR le tiene que pagar un sueldo al operador, al secretario administrativo si es que hubiera, y también tienen que pagar por la electricidad y por los insumos como el cloro. Pero también tienen que tener capital para invertir, para crecer si quisieran, para tener más funcionarios, para construir ampliaciones, para tener materiales ante las eventuales fallas. Entonces, estas posibilidades de inversión por ahora son bajas para los APR. Esa era la primera vertical, el mundo de los APR, y a qué se enfrentan y por qué nosotros estamos hablando que hoy en día los APR, si bien están entregando una solución en el mundo rural, siguen siendo un tremendo desafío y algo en lo que tenemos que sentarnos a pensar en las ideas o soluciones para fortalecer la capacidad de los APR y que estos puedan estar entregando mejor servicio a sus comunidades. La segunda vertical, que puede ser la más afectada, son estas comunidades que ni siquiera cuentan con una APR y tienen que abastecerse de fuentes irregulares. ¿A cuántas personas nos estamos refiriendo? El 47,2% de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable. Esto significa que debe abastecerse de fuentes informales. En casi un 60% lo hacen a través de pozos o norias. En un caso un 26% lo hace a través de fuentes naturales, como son los ríos, esteros, canales. Y en un 15% lo hacen a través de camino de aljibe. Estas fuentes no siempre cumplen la calidad, no siempre es agua potable. Muchas veces las comunidades consumen el agua directamente de la fuente sin un tratamiento, sin potabilización, sin los análisis de agua. Muchas comunidades no saben, por ejemplo, si están consumiendo aguas contaminadas con bacterias, con metales pesados. Y también, por ejemplo, son fuentes que, por ejemplo, se ven afectadas por los meses de verano, donde los ríos se pueden secar, donde en el invierno pueden también traer mucho más barro, hojas, y donde el camión aljibe muchas veces solamente va una vez a la semana a la vivienda, deja solamente 50 litros diarios por persona, y el agua pierde su calidad desde que el camión aljibe la deja en el estanque. Muchos de estos estanques están expuestos a luz, están expuestos al polvo de los caminos, y muchas de las viviendas no tienen conexiones al interior de sus casas, entonces tienen que acarrear esta agua, ya sea en balde, para el uso de la lavadora, para el lavadero. Entonces al final son realidades que simplemente no aseguran la calidad del acceso al agua potable y perjudican por sobremanera en la calidad de vida de las personas. ¿Cómo es el abastecimiento a lo largo de Chile? Este gráfico es como el opuesto al que vimos anteriormente. El opuesto nos mostraba la cobertura de agua potable. Este es la carencia de agua potable o el abastecimiento de agua formal. Entonces vemos que las comunidades más afectadas o las regiones más afectadas son las de la macrozona sur, principalmente por la falta de infraestructura en estas regiones, por la dispersión en la que viven las comunidades. Es decir, no existen redes, no existen la posibilidad de invertir, porque las comunidades están muy dispersas unas de otras. Después, como vemos la distribución de estas fuentes, vemos que, por ejemplo, en la macrozona norte hay menos disponibilidad de agua, entonces el camión aljibe es la fuente principal, donde el camión aljibe puede tener el agua desde la ciudad y la carrea hasta el campo. Donde en la zona central vemos que es prioritaria el pozo, la noria, donde cada familia posiblemente construye su pozo, su noria, pero muchas veces ni siquiera tienen la cloración, muchas veces están expuestos a roedores,
a que se les seque en el verano. Y en la macrozona sur está como principalmente las fuentes superficiales y el pozo, ríos, vertientes, que tampoco sabemos la calidad de estas fuentes. Pero ¿por qué es tan importante hablar del agua potable y por qué nosotros lo reconocemos como un problema social? Esto es porque existe una correlación casi perfecta entre el acceso al agua y la pobreza. Esto quiere decir que una persona que no tiene agua potable es muy probable que sea pobre. Este hallazgo lo reconocemos de la encuesta CACEN, donde en 194 comunas del país, casi un 56%, tienen un índice de pobreza multidimensional y un índice de carencia de agua potable superior al promedio nacional. Esto significa que son comunas que tienen peor indicadores tanto de pobreza como de agua potable, y esto quiere decir que tiene una correlación lineal. Esto se da mayormente, como repetimos, en la macrozona sur, que son las regiones más afectadas por la carencia de agua potable formal. ¿Qué es lo que hemos estudiado nosotros? Hemos visto que esta falta de agua afecta multidimensionalmente la calidad de vida de las personas. Son muchos los factores, muchas cosas del día a día que se perjudican por no tener agua. Nosotros evaluamos 4 grandes dimensiones. En primer lugar está la salud, porque estas comunidades no toman agua potable, simplemente toman agua de una fuente natural, de un pozo, donde muchas veces ellos normalizan el hecho de tener que hervir el agua, pero hervir el agua, por ejemplo, no está eliminando los metales pesados, o normalizan el hecho de tener dolores estomacales asociados al agua contaminada. Entonces la salud está afectando a las personas por tomar agua no potable. En la economía, un factor que incide totalmente en el campo, porque en el campo las actividades económicas están ligadas al agua. Hablamos de la agricultura a pequeña escala, hablamos de la ganadería, del turismo, actividades que requieren el agua potable como elemento para desarrollarse. Una familia, si no tiene agua, es imposible que surja, que pueda desarrollar una actividad económica. En la educación, una variable súper importante, porque las escuelas rurales no pueden funcionar si no tienen agua potable. Nos preguntamos cómo es que en el año 2023 hayan escuelas que hoy día no tengan agua potable. Es una realidad que está afectando al 40% de las escuelas rurales, escuelas que tienen un pozo, un camión aljibe, que muchas veces no cuenta con el servicio idóneo de agua potable y repercute o afecta en la suspensión de clases. Cuando una escuela permanece más de 2 horas sin agua, tienen que mandar a los estudiantes de vuelta a sus hogares, y esto está afectando entonces a la educación de miles de estudiantes. Y por último, la equidad de género, un componente que vemos que está afectando a las mujeres y a los niños, porque son las mujeres dueñas de casa que tienen que encargarse de estas actividades domésticas, del uso del agua desde la cocina, desde la ropa, desde la limpieza, y ellas tienen que estar esperando el camión aljibe para que rellene el estanque, tienen que acarrear agua si lo requieren, tienen un costo de oportunidad por perder tiempo en la gestión del agua, y pierden tiempo en hacer otra actividad para ellas, una actividad económica. Entonces el costo de oportunidad que ellas invierten por el agua está afectando en su calidad de vida como mujer. Entonces, estas 4 dimensiones son las que nosotros caracterizamos el problema, y desde aquí es que nace entonces Fundación Amulén, reconociendo el agua potable como un elemento para la vida, pero también para la superación de la pobreza. Nosotros trabajamos en 3 áreas de acción. En primer lugar están los estudios, donde nosotros reconocemos y levantamos estos datos duros. La realidad la caracterizamos porque simplemente no existe la información. Donde nos acercamos a las OPRs también para reconocer cuál es su realidad, y donde levantamos y caracterizamos la situación en Chile para darle una evidencia científica y reconocer lo que está pasando, poder tenerlo como un insumo para la política pública, y también como un insumo para nosotros para poder priorizar nuestras acciones. En segundo lugar están los proyectos, estas iniciativas, estas soluciones que nosotros desarrollamos para mejorar la calidad de vida a través del agua potable, para generar soluciones hídricas. En concreto, llevamos soluciones a las comunidades para que podamos mejorar el abastecimiento de agua potable.
Y por último, la innovación, porque reconocemos que la innovación en torno al agua es una herramienta fundamental que hoy día necesitamos aplicar para entregar proyectos eficientes, sostenibles, de corta implementación, rápidas, porque las comunidades no pueden seguir esperando. Entonces, estos tres pilares nos mueven en nuestro trabajo del día a día. Les quiero contar también del modelo integral de desarrollo de proyectos que tenemos. Es un modelo que nace desde las comunidades, que pone al centro a las personas, a sus necesidades, y que reconoce la importancia de diseñar proyectos sociales, de diseñar proyectos para las personas, porque al final son ellas quienes viven este dolor de no tener agua, y tenemos que ser totalmente empáticos para diseñar soluciones lo más pertinente posible. Entonces, el primer pilar y el más fundamental es escuchar y conectar con las comunidades, con esta realidad del mundo rural, para poder de esta forma reconocer la problemática, caracterizar el contexto, la situación, y de esta manera diseñar una solución lo más pertinente posible. En segundo lugar, es esta tecnología e innovación, una herramienta que nos permite encontrar soluciones en aquellas comunidades que es muy costoso, por ejemplo, realizar una PR. Entonces, no siempre esta solución tradicional va a ser la más eficiente, sino que tenemos la posibilidad de ver qué se está haciendo en el mundo, qué se está haciendo en Chile para entregar acceso a agua potable en comunidades. En tercer lugar, un pilar fundamental que es la articulación y colaboración, es conectar con los diferentes actores del mundo, es saber que en esto no estamos solos y que podemos maximizar los impactos con la colaboración que hacemos desde el mundo público, desde el mundo privado, y generando estas alianzas para hacer proyectos lo más integral posible, desde levantar financiamiento, desde tener apoyo técnico, desde acercarnos a las comunidades. Entonces, es generar estas alianzas y poder colaborar para el desarrollo de los proyectos. Y por último, los resultados y sostenibilidad, donde de alguna forma nosotros intervenimos en la comunidad en un tiempo acotado, donde desarrollamos un proyecto de agua potable, pero son las mismas comunidades después que se quedan a cargo de estos proyectos, desde un apoyo municipal, desde un apoyo a través de la escuela, pero ellos se tienen que encargar de la mantención, de la operación de los sistemas, y nosotros tenemos que medir los resultados que dan estas obras o estos proyectos que desarrollamos. Entonces también se genera un acompañamiento, pero que se sustenta en que las comunidades se apropian de los proyectos que realizamos. Y algunos de los proyectos para reconocer qué soluciones se están dando en Chile, qué es lo que podemos desarrollar. Por ejemplo, en una comunidad llamada Majada Blanca, en Coquimbo, nosotros nos encontramos en que eran más de 40 familias que dependían del camión aljibe, pero que en su localidad habían construido anteriormente un pozo profundo, un pozo que al momento de hacerlo funcionar, el agua salió salobre, entonces se dejó en desuso. Estaba deshabilitado, entonces nosotros reconocimos esta fuente de agua en una comunidad que está afectada por sobremanera por la sequía. Entonces nosotros generamos un equipo para tratar y purificar esta agua. Es un equipo de osmosis inversa que separa el agua, la sal del agua, y genera entonces agua potable para el consumo humano, y también genera agua con mayores contenidos de sal. La máquina también se energizaba con paneles eléctricos porque no había conexión eléctrica en ese punto. Entonces estamos generando un equipo que purifica el agua, pero también entrega un agua no potable, un agua con mayores contenidos de sal, que se puede utilizar para otros usos. En este caso nosotros acercamos a los vecinos a un centro de investigación donde se reconocen ciertos árboles frutales que son capaces de resistir esta agua, como eran los olivos y los higos. Entonces también se pensó en el fomento productivo como el agua una herramienta de trabajo. Entonces fue un proyecto súper integral que no solo se consideró el agua potable, sino que el agua que de rechazo sí se puede dar un segundo uso. Este es un proyecto piloto donde probamos la tecnología de agua del aire. Estos son condensadores de gran escala que, a través de la humedad relativa del aire y la temperatura del ambiente, puede generar agua en muy buena calidad, pero en menor cantidad. Son, por ejemplo, este equipo de 120 a 200 litros diarios, pero lo que hicimos pilotear es una tecnología de origen israelita, en donde el municipio entregaba agua a las diferentes familias que requerían de agua potable. Entonces,
nos sirvió para monitorear este tipo de tecnología, donde nosotros hemos visto que en Chile la producción, si se habla de que una máquina produce, por ejemplo, 400, en Chile va a producir 200 porque la humedad relativa es más baja. Entonces, se puede aplicar como una tecnología en donde no hay una fuente de agua, por ejemplo, en el norte, donde la disponibilidad de agua ha bajado mucho. Esta tecnología nos permite producir agua casi de la nada porque es de la humedad relativa. Los sistemas de captación de agua lluvia son una tecnología que hemos implementado en diferentes comunidades y en diferentes escuelas. Hemos hecho hartos proyectos en la región de los lagos porque existe una pluviometría que nos permite tener una amplia cobertura a lo largo del año. El año pasado tramitamos la primera resolución sanitaria donde la Seremi de Salud nos certifica el uso del agua de lluvia como fuente de complemento. Esto quiere decir que Seremi de Salud nos está probando implementar esta tecnología, porque muchas veces la innovación puede ser algo contradictorio para la normativa chilena. Entonces, en este caso fue un tremendo avance poder tramitarla, que ésta sea aprobada. Y para la tecnología se requieren los techos como superficie de captación, donde se instalan las canaletas y los estanques, y una planta en la que se compone de diferentes filtros para purificar el agua. Entonces es agua de lluvia, pero que finalmente pasa por un tratamiento para que sea agua potable. Entonces creemos que el agua de lluvia viene a ser una fuente complemento súper relevante, que se tiene que replicar en Chile y sobre todo si las napas subterráneas ya están disminuyendo, en los meses más lluviosos puede ocuparse esta agua y con fines humanos para el agua potable. Esta es una planta desalinizadora en La Ligua, en el sector de Los Quinquelles, donde nos acercamos al municipio a reconocer que tenían dos plantas de agua potable, o sea, de plantas desalinizadoras, pero que tenían problemas en la operación a causa de las marejadas, de la arena y cosas que estaban afectando la bomba de la captación de agua de mar. Entonces nosotros trabajamos sobre un nuevo punto de captación de agua de mar. Esto significa evaluar el comportamiento del mar y encontrar el punto más apto para instalar una bomba y que esta bomba pueda captar el agua de mar y que se pueda recuperar todo el proceso de desalinización. Entonces son diferentes tecnologías, en este caso es instalar esta bomba, este equipo de captación, pero también generar procesos de automatización para que la planta no dependa exclusivamente de un operador, sino que se pueda, por ejemplo, prender y apagar de forma remota, puedan monitorearse variables en línea y de alguna forma no dependa exclusivamente de una persona, sino que también la tecnología nos ayude a tener una gestión y una operación más eficiente. Otro de los proyectos a los que nos hemos enfrentado son en las escuelas que no tienen agua, generamos una fuente de agua. Por ejemplo, en este caso, en una escuela de Puerto Octay construimos un pozo profundo, un pozo que dio muy buen caudal, pero que al momento de hacer los análisis del agua nos encontramos con que algunos parámetros estaban fuera de norma de agua potable. El hierro, el manganeso, la turbiedad excedían la norma chilena de agua potable, entonces hicimos la instalación de equipos para purificar esta agua. Este es un proyecto que está en desarrollo, pero que viene a mejorar no solo la cobertura de agua, es decir, la cantidad de agua que se está entregando a los escolares, sino que también la calidad, porque los niños no pueden estar tomando agua que no es agua potable, agua que está contaminada. Este otro proyecto en una APR, trabajamos nosotros por un lado con las comunidades que no tienen APR, pero también trabajamos en aquellas que tienen APR, entendiendo los desafíos a los que se enfrentan. En este caso, nosotros hicimos la extensión de la matriz para conectar a 27 familias. Era un pequeño pasaje que estaba pegadito a la PR, pero que sin embargo significaba para la PR una inversión altísima hacer una extensión de matriz, que son 80 metros lineales. Entonces, en este caso se articuló donde una empresa también levantó los fondos, pero vemos a la PR y a un grupo de vecinos que levantaron el diseño de ingeniería. Tener el diseño de ingeniería es un avance tremendo porque significa para nosotros poder llegar y ejecutar las obras. Entonces también se trató de la colaboración y la extensión de la PR permitió conectarse a 27 familias porque esta PR tenía factibilidad de nuevos arranques. Hay APRs que hoy en día no tienen factibilidad de nuevos arranques y esto significa que no pueden seguir creciendo y no pueden conectar a nuevas familias.
pero este era el caso de la PR Chancón, que pudo conectar a 27 familias y que significó entonces la extensión de la matriz. Otras APRs con las que hemos trabajado, por ejemplo, con la telemetría, una tecnología que les permite conocer en línea los niveles del pozo, los niveles del estanque, saber si la bomba está funcionando o no, y también poder tener alertas ante cualquier falla, por ejemplo. Esta tecnología les da un aviso si es que la bomba dejó de funcionar o si es que el estanque ya se está vaciando mucho. Entonces, a ellos les permite tener información. Hablamos que los APR muchas veces no tienen esta información y son los mismos comités los que tienen que acercarse a las obras, a la estructura para reconocer el estado. Tienen que medir, por ejemplo, una vez a la semana el nivel del pozo o tienen que revisar los estanques. Hoy la telemetría les permite tener esta información de manera remota con sensores que le están avisando entonces el buen funcionamiento y les reporta fallas en caso de que ellos necesiten mejorar algo, cambiar alguna variable, por ejemplo. Entonces, no solo está mejorando la gestión de la PR, sino que está optimizando el recurso hídrico porque disminuye las fallas. Otro de los proyectos, por ejemplo, que hemos desarrollado es en una comunidad de Mostazal, donde eran 23 familias que dependían de sus norias particulares. En este caso, habilitamos un pozo profundo, pero también tenían un alto costo energético. Entonces, se habilitaron los paneles solares para compensar la cuenta de luz y que este pozo pudiera conectar a estas 23 familias. Son 23 familias que hoy día tienen la posibilidad de abrir la llave, de tomar agua potable, porque hay que considerar que la calidad del agua también es un elemento fundamental para hablar de agua potable. Esos son los proyectos, algunos de los cuales hemos revisado. Yo acá les dejo la página web, que es fundacionamulen.cl, y el Instagram, donde subimos información de nuestro estudio, de lo que ocurre en Chile, de los proyectos, de las iniciativas que hemos generado, y también siempre estamos levantando nuevos proyectos, generando nuevas alianzas, así que por cualquier cosa nos pueden contactar por estas vías también. Muchas gracias. Antonia, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Realmente nos diste mucho en este tiempo tan corto. Quiero agradecerte, saludar a nuestro público que escribieron preguntas desde diferentes partes de Chile. No sé, Antonia, si pudiéramos responder algunas de las preguntas que tenemos en este momento en el chat. Sí, sí. Listo. Entonces te leo, dice acá, bueno, la primera pregunta la realiza, saludos a Jaime, que está en San Pedro de Atacama y nos está viendo en este momento, y él pregunta, bueno, él preguntó al comienzo en qué regiones tienen ustedes proyectos y si la limitación es solo de la electricidad, ¿cuánto duran esas bombas sin necesidad de mantenimiento? Preguntan desde San Pedro. Claro, o sea, tenemos proyectos en diferentes regiones del país. Actualmente tenemos un foco en la región de la Araucanía y la región de los lagos porque estamos trabajando con escuelas rurales, reconociendo que es una de las dimensiones afectadas, pero con diferentes APR estamos trabajando tanto en la región metropolitana como en la región de O'Higgins, siempre con posibilidades de levantar nuevas iniciativas. La idea es reconocer dónde está la mayor necesidad, el mayor dolor. Y en cuanto a la segunda pregunta, que es un poco más técnica, la verdad es que nosotros ahí nos relacionamos siempre con las empresas contratistas, con los proveedores que nos desarrollan las soluciones. Intentamos conectar con las empresas más expertas de alguna forma, con aquellas que tenemos buenas referencias para el desarrollo de las obras, y ellas mismas nos entregan o capacitan a las comunidades sobre las mantenciones, sobre la limpieza, sobre las inspecciones visuales que tienen que hacerle a los equipos. Entonces todo eso va por manual de mantenimiento, desde cuántas mantenciones tienen que hacerle a la bomba, de cuánta revisión tiene que hacerle al estanque. Entonces son conceptos que nosotros a priori no manejamos, sino que lo vemos directamente con nuestros proveedores que hacen las capacitaciones a las comunidades. Muchísimas gracias, Antonia. Tenemos otra pregunta. Ricardo pregunta, es interesante la autogestión de las comunidades, pero ¿hay algún esfuerzo hacia unificar el monitoreo hacia un modelo centralizado por medio de reportes remotos que permitan una mayor claridad general de la operación y que sirvan de diagnóstico frente al acceso de agua a cada región y sirvan también como un medio de monitoreo de las condiciones ambientales? Pregunta Ricardo.
Bueno, es súper relevante esa pregunta porque en Chile nos encontramos frente a la falta de información, frente a la falta de monitoreo. El mismo gobierno tiene ciertas estaciones de monitoreo, por ejemplo, de la calidad del agua o del reporte de los APRs hoy en día tienen que reportar, por ejemplo, el agua que consumen asociada a los derechos de agua que tienen, pero es algo que en la práctica no muchas veces se da. eh, de alguna forma falta información, falta consolidación de estos datos. Entonces, hoy en día generar un monitoreo a nivel nacional, yo creo que es casi imposible o muy lejano. Ojalá se aspire a eso, pero por lo menos a nivel rural, lo que se puede hacer es monitorear tu comité, tu cooperativa a través de la telemetría, que esta tecnología que les permite tener esta información histórica, guardarla en un software, hacer uso de ella y evaluarla o tenerla como un insumo para la toma de decisiones. Pero a nivel regional, por ahora solamente los APR tienen que reportar, por ejemplo, el agua que están consumiendo, pero por ahora no es una obligación. Entonces no existe un respaldo a nivel nacional. Con la nueva ley de servicios sanitarios rurales, yo creo que parte de las cosas se van a ir unificando, porque al final la ley va a ser para todos independientes si son chicos o grandes, si es cooperativa o comité, y les va a permitir a la organización pública, a la Dirección de Obra Hidráulica, tener esta información y poder tomar decisiones en base a la aplicación de esta ley. Muchísimas gracias, Antonia. Dice Luis Felipe Jaramillo, ¿cómo afecta la privatización del agua al programa de APR y su posible inversión? ¿Se han contemplado iniciativas en que estos privados puedan ayudar a suministrar agua a estas comunidades? Pregunta Luis Felipe. Bueno, es importante reconocer que hoy día con la nueva reforma del Código de Aguas, el agua con fin o con uso de potable, agua para consumo humano, es prioritario y el agua de consumo humano se va a priorizar frente a cualquier otro uso, entonces el APR siempre va a tener derechos de agua porque es agua potable. Y eso ya está por Código de Aguas. Nosotros hemos visto que las empresas, el mundo privado, sí se está haciendo parte de las soluciones desde el financiamiento de esta iniciativa hasta, por ejemplo, hacer las gestiones, acercar por ejemplo, la necesidad hacia el Ministerio de Obras Públicas a generar la colaboración para que avancen más rápido estos proyectos. Muchos de los APR hoy se demoran 5, 10 años porque es desde hacer un diseño de ingeniería que todo tiene que ver con licitación, donde existe mucha burocracia en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, al final, el privado puede acortar estos tiempos porque para ello significa, por ejemplo, hacer una donación o contratar a alguien para avanzar en estos procesos, desde el diseño, desde la construcción, desde hacer un pozo profundo, por ejemplo. Entonces vemos que sí se pueden generar iniciativas para el desarrollo de los APR. Muchísimas gracias. Antonia, también tenemos una pregunta de Maximiliano Huertas. Dice, buenas, en un voluntariado estamos escogiendo un filtro pasivo para potabilizar el agua de lluvia y vertiente para una comunidad, pero tenemos dudas en cuanto a la mejor elección. ¿Tienen guías, experiencias o fuentes de información para filtro pasivo? Bueno, nosotros la verdad es que nos sustentamos harto en nuestros proveedores. Nosotros trabajamos con diferentes empresas que desarrollan esta tecnología de filtro, de telemetría, de captación de agua de lluvia, incluso de perforación de pozos, y al final ellos son los más expertos, los que tienen los años de trabajo sobre estos equipos. Entonces, nosotros generalmente todas las recomendaciones como técnicas las vemos directamente con ellos, que son las personas que están detrás de las empresas que desarrollan las soluciones. Nosotros funcionamos como gestores, como articuladores, donde nuestra visión técnica viene más de el trabajo en terreno y de la revisión de los avances de cada uno de los proyectos. Entonces, yo no tengo fuentes de información de un filtro pasivo, pero sí se podrían acercar como a las empresas. Nosotros, las empresas con las que trabajamos de filtros, por ejemplo, son Vigaflow, que es una empresa súper reconocida en Chile que tiene esta tecnología de filtros.
Gracias, Antonia. Fernanda Pino nos dice, gracias por la charla, súper completa. Joan nos dice, ¿hasta qué punto estos sistemas pueden desestimular la construcción de un sistema de tubería que debería proveer el gobierno? ¿O han tenido apoyo del gobierno para que a través de ustedes lleguen a estas regiones olvidadas por medio de sus sistemas y puedan pensar en un sistema mucho más integrado? Pregunta Joan. Claro, los proyectos que nosotros desarrollamos no vienen a reemplazar el APR debiera ser la solución o el proyecto que una comunidad tenga finalmente. Sin embargo, nosotros creemos que los proyectos de corto plazo, de rápida implementación, tienen que hacerse hoy día, porque estas comunidades pueden pasar años esperando un proyecto. Muchas veces nos encontramos en comunidades que no tienen agua potable de hace mucho tiempo, pero que les han dicho de hace años que va a venir una PR y se está levantando el diseño y pueden estar así años esperando. Entonces, la idea es que nosotros podamos generar estos proyectos para cortar esta espera, para que tengan agua potable y en un futuro, si pudieran tener una PR, bienvenido sea y que la PR entregue el suministro como en las demás comunidades y que sea este modelo central que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas. Pero en otros casos no hemos visto también en comunidades que están postulando una PR, por ejemplo, o están esperando que una empresa se adjudique el diseño, entonces nosotros podemos apoyar con diferentes iniciativas. Algunos casos de los que hemos hecho, por ejemplo, en una comunidad de Calafquén, tenían un diseño de ingeniería que estaba a medio completar, un diseño que había quedado botado y que la empresa no había terminado, entonces nosotros retomamos un diseño del 2014 y lo estamos actualizando. Y con ese diseño actualizado se lo entregamos al Ministerio de Obras Públicas para que ellos hagan su revisión y ellos mismos puedan aprobar este diseño y pasárselo al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la resolución, o sea, la rentabilidad social y de ahí siga el transcurso normal. Con otros APRs, por ejemplo, en San Pedro estamos colaborando con el municipio, con una empresa y con el Ministerio de Obras Públicas para construir un pozo, porque para una APR también se acortan los tiempos si es que tienen la fuente de agua. Si no tienen la fuente de agua, tienen que hacer la fuente de agua desde una perforación, hacer la tramitación de los derechos de agua, ver la calidad del agua, entonces en este caso estamos haciendo como primera etapa del proyecto construir un pozo profundo para que esto acorte los años de ejecución de la PR. Entonces también son iniciativas donde lo que más buscamos es acortar los años de implementación porque muchas veces puede superar incluso los 8 o 10 años desde que se empieza a pensar en una PR hasta que finalmente se ejecuta. Antonia, muchísimas gracias. Te ha conectado gente desde muchas partes y queremos agradecerte en esta tarde-noche por el tiempo que nos dedicaste a la Liga de la Ciencia ONG Chile. Gracias, esta charla va a quedar en el canal de YouTube. No sé si quieras hacer propaganda de redes de ustedes o decir algo final antes de dar por terminada la sesión del día de hoy, Antonia. Sí, que también quiero agradecerle a ustedes por la invitación, por reconocer que el agua potable es un tema fundamental, que hay que conversarlo, que hay que visibilizarlo. Gracias a los participantes que se interesaron en la presentación, todas las preguntas fueron súper valiosas y es importante que todos y cada uno de nosotros podamos aportar un granito a esta brecha que hoy día existe en el mundo rural, desde pensar en soluciones, desde articular iniciativas. Al final Fundación Amulén existe porque hay chilenos que hoy día no cuentan con agua potable. Entonces vamos a seguir trabajando por eso, por acortar la brecha. Y para saber más de nosotros pueden visitar nuestras redes sociales, desde el Instagram, Fundación-Mulén, y también escribirnos para saber más de lo que hacemos o evaluar posibles oportunidades de colaboración. Muchísimas gracias, Antonia. De nuevo, tienes las puertas abiertas en la Liga de la Ciencia ONG Chile. Y bueno, estamos en comunicación. Gracias por esta charla y este tema tan importante para todos. Saludos a todo el público que se conectó el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias, Antonia. Gracias a ti. Bueno, que estés muy bien. Adiós. Adiós.
Sánchez.